Hola, soy José Luis Cortázar de Samurai Mentor y este es tu espacio, tu podcast Presencia Imparable. Aquí entrenamos para transformarnos en ejecutivos de primer nivel y para eso utilizamos la tríada perfecta: liderazgo moderno, fluidez bilingüe de talla internacional y como último componente la filosofía de los guerreros samurái. Hoy quiero hablar sobre una verdad un poco incómoda. Tu silencio es muy útil si sabes cómo utilizarlo, pero a veces hacemos exactamente lo contrario. Así que hoy te quiero compartir una historia que me sucedió mientras entrenaba con un maestro japonés. Aquí vamos. Muchos líderes hablan demasiado y lo que tratan es como que de llenar los vacíos para evitar tener que liderar. Y suelen justificarse. Por ejemplo, no estamos muy acostumbrados al feedback hacia arriba. Normalmente solemos pensar que el feedback se da hacia abajo. Le damos retroalimentación a nuestro equipo, a nuestros subalternos. Pero cuando en el sentido contrario ellos quieren darnos una retroalimentación constructiva, pues usualmente muchos líderes lo toman de manera negativa y comienzan a dar explicaciones. No, pero es que yo sí di las disposiciones a tiempo, ustedes fue que no me entendieron, yo planifiqué bien la estrategia, pero en el nivel táctico es donde ustedes se fueron enfrascando, en fin, suele pasar. Y también a veces los líderes interrumpen porque caen demasiado en esta figura del microgerenciamiento, de querer hacer todo por ellos mismos, ¿no? Y como claro, algunos de ellos han venido construyendo una carrera, tienen una experiencia acumulada muy importante y entonces suelen hablar y hablar y hablar sobre esa experiencia que tienen. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es como que acoplarnos a las nuevas estrategias, a las nuevas visiones, a otros enfoques y esos enriquecerlos con los conocimientos que hemos tenido acumulados por nuestra experiencia, ¿no? También suele pasar que por alguna razón nos toca asistir a una reunión, una exposición, una presentación que debe hacerse en inglés ante los clientes, stakeholders, los miembros del directorio, en fin, y no sabemos cómo hacer para cubrir esos espacios vacíos en que no sabemos qué decir y entonces utilizamos frases incómodas como por ejemplo, sorry for my bad English, cuando en realidad nadie espera que uno sea perfecto en un idioma que no es el propio, pero sí esperan que el ejecutivo tenga un nivel de solvencia suficiente como para poder expresarse con seguridad. Entonces, hoy te voy a contar sobre una experiencia que me ocurrió en New York, precisamente cuando fui a presentarme para un entrenamiento de Kyudo, el arte marcial del japonés de tiro con arco, aunque no tiene nada que ver con puntería, sino más bien con qué es lo que sientes al momento de disparar una flecha. Ya les cuento. El Kyudo es un arte marcial muy particular porque se trata así del arco y flecha, pero no tiene que ver con la puntería, como decía, no se trata de pegarle al blanco. El blanco es lo menos importante. Por ahí había un maestro que decía que los blancos solamente sirven para que no se nos pierdan las flechas. En realidad lo importante es cuando disparas, digamos que le disparas y le das en el centro del blanco, ¿qué es lo que sientes? ¿Eso te llena de orgullo, te envanece ese orgullo? ¿O por el contrario? Si tú disparas y la flecha no da en el blanco, sientes frustración, te sientes mal contigo mismo, sientes que no has alcanzado los objetivos, en fin. Esa es la parte realmente importante y eso lo hace un arte muy complicado porque consiste en el manejo emocional, algo que estaremos hablando mucho en nuestros próximos episodios. Pero bueno, cuando estaba yo presenciando, asistiendo a este curso de Kyudo internacional que se desarrolló en New York, se nos acercó el gran maestro de este evento, un japonés. Estábamos varios compañeros con nuestros arcos ya parados en línea, listos para empezar la parte meditativa, ¿no? Donde uno se enfoca antes de disparar la flecha. Y entonces nos interrumpió el maestro, se paró en medio de la línea, un maestro japonés, como les digo. Nos miró con cuidado, con mucha dedicación, con mucho detenimiento. Luego de mirar hacia un lado, hacia otro, nos dijo en un inglés un poco remordido: el ganso no se lanza contra el viento, sino que espera por la ráfaga correcta. Y todos los que estábamos ahí mirando éramos como que, ¿what? ¿What did he say? El ganso, ¿no? En ese momento no lo entendimos muy bien, pero bueno, continuamos con nuestra práctica.
Y luego de eso, en la noche que estábamos cenando, nos quedamos hablando sobre eso y decimos, ¿qué nos quiso decir el sensei con esto? Y claro, todos reflexionábamos y fue una reflexión muy profunda acerca de la paciencia. No hay que apresurarse al momento de soltar la flecha, no es que por hacerlo más rápido y por querer pegarle pronto al blanco, pues uno se apresura. Y tampoco se demora demasiado porque puede perder la oportunidad. Y entonces ahí es donde hacemos este símil con el ganso, ¿no? El ganso que no se lanza contra el viento, sino que espera la ventisca correcta, la ráfaga correcta para ahí alinearse con el viento y poder fluir. Fue una enseñanza muy profunda. Pero ahora, ¿cómo trasladamos esto al mundo empresarial? Ahora lo vemos. Por ejemplo, si estuvieras en una de esas reuniones que son en inglés, que a veces se pueden hacer un poco complicadas, y te hacen alguna pregunta que no entendiste bien, no sabes cómo expresarte, entonces en lugar de tartamudear o balbucear o decir frases sin ningún aporte ni sentido, más bien respira, haz como que tomas un vaso de agua, piensa bien las ideas, qué es lo que vas a hacer, tranquilízate y di alguna frase de apoyo, como por ejemplo, let me think about this just for a second. Así tienes tiempo para poder introducir mejor tu respuesta, o si no la entendiste bien, podrías decir, can you explain better what you meant by, ¿qué quisiste decir con tal palabra? Así vas a poder salir de ese atolladero de forma muy simple. O si te encuentras en una negociación muy complicada, no te apresures a dar una respuesta, sino que más bien tómate un momento, piensa bien las cosas, no te lances así como el ganso que decía el sensei en la historia. No te apresures porque el viento pues podría arrastrarte, ¿verdad? Y más bien enfócate bien en los intereses. ¿Qué es lo que realmente necesitas de este acuerdo? Evalúa muy bien todas las alternativas. ¿Qué podrías hacer si las cosas no resultan como tú deseas, como conviene en este trato? Piensa muy bien, analiza todas las opciones antes de lanzarte. Y es más, si es que aún así no estás seguro, pide un tiempo, pide un breve receso para consultar con otros profesionales que te den otra perspectiva, que puedas ver desde otro ángulo. Está muy bien que estés decidido a lanzarte. Está bien que actúes con agilidad, pero no con prisa. Que actúes de manera decidida, pero no cerrada. Y que estés pero muy enfocado, pero siempre abierto a nuevas ideas. Recuerda que una vez que soltaste la flecha, no hay cómo detener su vuelo. El mundo está repleto de gente ansiosa por hablar y de muy pocos dispuestos a escuchar. Así que haz de esa tu mejor virtud. Estar siempre dispuesto a escuchar con atención, escuchar para entender y no para responder, porque usualmente hacemos lo contrario, nos escuchamos para responder. Más o menos unos 10 segundos escuchas lo que el otro está hablando y luego de esos 10 segundos ya se cerró tu mente y lo que más bien estás haciendo es planificar la respuesta, solo esperando a que el otro se calle, que tenga que tragar saliva o respirar para entonces lanzar tu respuesta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Que la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. Te va a escuchar por unos 10 segundos, luego va a empezar a planificar su respuesta y pues cuando le des la menor oportunidad te va a lanzar su contrarrespuesta. Y por eso experimentamos procesos de comunicación muy poco exitosos, poco exitosos. Tal vez es una de las mayores debilidades que tenemos hoy en día en los equipos de trabajo, en general en todas nuestras relaciones, pero en el mundo laboral la comunicación es una de nuestras mayores falencias porque estamos muy enfocados en tratar de argumentar contra el otro, a demostrarle que sabemos más, que tenemos más conocimiento, que nuestros puntos de vista son los que deben imponerse. Y en este ir y venir de ideas poco contrastadas, terminamos llegando desde falsas premisas basadas en malos entendidos, llegamos a pésimas conclusiones. Y ahí es donde en realidad surgen todos los conflictos y malentendidos del mundo laboral. Así que la próxima vez que te encuentres ante una conversación compleja, que no sabes cómo responder, que si es en inglés pues te trabas y no sabes qué palabras utilizar para no sonar inapropiado, más bien stay calm. Be quiet. Concentrate. Concéntrate en tu respuesta. Mantén la calma. Relájate. Y piensa que el silencio, lejos de ser un obstáculo o una barrera, puede ser tu mayor arma si sabes cómo utilizarlo. El silencio no te debilita, te afila, te arma, te prepara
To act like a powerful katana, para actuar como una poderosa katana, una poderosa espada capaz de dar respuestas sólidas, firmes y concretas. Así que si quieres distinguirte por tener una presencia imparable, no te olvides de seguirme en este podcast, referirlo a tus contactos, amigos, colegas y también encontrarme en las redes sociales, en LinkedIn y en Instagram como The Samurai Mentor. Tenemos mucho, pero mucho espacio por cubrir. Nos vemos en el próximo episodio.